y un poquito para orientar y para ir alineando el diferenciar la diferencia que hay entre topografía o topógrafos y tomografía o tomógrafos. Tendríamos que irnos en este caso, cuando hablamos de topografía, normalmente nos referimos al análisis de la curvatura de la córnea. Están fundamentados normalmente todos este tipo de equipos en los discos de Plácido, lo que es equipos reflexivos que lo que van a analizar es el reflejo de la imagen de los discos de Plácido de los anillos en la cara anterior de la córnea. Pero normalmente están muy limitados, salvo que se sumen otras tecnologías, están limitados al análisis exclusivamente de la cara anterior de la córnea. Si nos referimos a tomógrafos, en la tomografía ya nos estamos refiriendo a equipos que analizan toda la cámara anterior por cortes tomográficos y que crean una imagen tridimensional de toda esa cámara anterior. Y se podrá analizar todo lo que ópticamente sea visible desde la cara anterior de la córnea hasta la cara posterior del cristalino. Vamos a analizar todo el segmento y se pueden generar no solo mapas de curvatura, como hablábamos en el tema del disco de Plácido, sino también mapas de elevación, mapas de potencia corneal total, no de potencia simulada a partir de lo que indique la cara anterior de la córnea, mapas de profundidad de la cámara anterior y distintas opciones de mapas paquimétricos, tanto de paquimetría absoluta como de paquimetría relativa. Cuando hablamos de la diferencia entre la tecnología, entre lo que es la tecnología de chain flux o la tecnología con disco de Plácido, fundamentalmente está en que podemos, con la tecnología de chain flux, podemos analizar ambas caras de la córnea con una sola medida. Si utilizamos un disco de Plácido, para la cara posterior de la córnea siempre habrá que introducir cualquier otro método de obtención que nos dé datos de la cara posterior, pero para una sola medida tendríamos que trabajar con la imagen de chain flux. Analizamos toda la superficie corneal y es importante porque no hay escotoma central, que en los discos de Plácido siempre lo habla, ni hay sombra del nasal. Analizamos toda la cámara anterior y hay que tener en cuenta que el 1,5 milímetros central es el 1,5 milímetros de más potencia, de más importancia corneal, y en los discos de Plácido siempre va a estar extrapolado, nunca va a estar realmente medido. Cuando hablamos de cortes tomográficos, todos esos cortes van a rotar siempre sobre ese centro de la córnea y va a ser la zona que va a tener un análisis más exhaustivo y más profundo. Tampoco nos vamos a encontrar con artefactos de la película lagrimal, porque los métodos de reflexivos sí van a estar siempre muy impactados por la película lagrimal, porque lo van a considerar como parte de ese reflejo. Sin embargo, cuando hablamos de las imágenes de chain flux, todos los mapas de curvatura, que luego veremos diferencia entre curvatura y elevación, se van a derivar a partir de los mapas de elevación. O sea, primero vamos a ver exactamente dónde está la córnea y a partir de ahí vamos a derivar sus mapas de curvatura. No hay posibilidad de hacer una prueba descentrada. Saben que con un disco de Plácido, si el paciente no está perfectamente alineado, pues nos va a dar imágenes falsas y sobre todo pues pueden hacer encurvamientos inferiores que no son reales. Y una mayor precisión, repetibilidad y reproducibilidad, que no lo decimos nosotros, sino bueno, hay algunos estudios que ya certifican que ese bulo muy expandido de que la mayor repetibilidad la dan los mapas de curvatura, pues evidentemente no es así cuando tenemos una dependencia de la lágrima, una zona no analizada y una posibilidad de descentramiento. Entonces, en este caso, hay un estudio que hizo el doctor Alan Berry que, bueno, comparaba distintas tecnologías y bueno, en su publicación está que la mayor repetibilidad en curvatura es fuera del disco de Plácido con el sistema de chain flux. Por repasar un poquito de topografía, lo que nos encontramos normalmente a la hora de presentar el equipo y cuando se trabaja con equipos topógrafos y distintos topógrafos, es que la gente quiere comparar cosas unos con otros o unos mapas con otros y nunca los ve iguales. Entonces, lo primero que siempre tenemos que tener en cuenta es que la topografía de curvatura, por definición, va a representar la modificación que sufre la curvatura de la córnea a lo largo de su extensión. Pero cuando hablamos de topografía de curvatura, realmente no estamos hablando de topografía, el concepto que tenemos de topografía terrestre de lo que está por encima del nivel del mar o por debajo del nivel del mar. No. Aquí lo que estamos hablando es de cómo modifica puntos más curvos y puntos más planos, pero no puntos más elevados o puntos más deprimidos. Los valores en topografía de curvatura se representan en milímetros cuando es en radio o en potencia dióptrica, en dioptrías, y ayuda, pero no es definitiva la curvatura en el diagnóstico del queratocono, porque puede sufrir distintos falsos positivos o negativos cuando solamente se analiza la curvatura de la cara anterior de la córnea.
A la hora de verlo, los equipos, lo que comentábamos antes, el ver, saber interpretar o el podernos familiarizar con distintos mapas de distintos equipos, cuando se habla de curvatura, lo primero que hay que mirar siempre cuando miren un mapa topográfico, yo les recomiendo que antes de mirar los valores o mirar los colores, siempre miren exactamente qué es lo que estamos viendo, en qué escala estamos trabajando. Porque los mapas se pueden representar de dos maneras, en mapas de escalas absolutas o en mapas de escalas relativas o normalizadas. Cuando hablamos de escalas absolutas, lo que vamos a tener es una escala de colores fija, que va a ir desde 17 dioptrías, el punto más plano, hasta 40 y hasta 50 y algunas dioptrías en el punto más curvo, pero siempre en la misma escala en saltos de media dioptría. Estamos hablando de que vamos a estar comparando la córnea que estamos analizando con la media de la población. Estamos haciendo un screening y comparamos contra una escala fija. Cuando hablamos de la escala normalizada o escala relativa, lo que vamos a hacer es, dentro de la córnea que estamos analizando, vamos a configurar la escala entre el punto más plano y el punto más curvo de esa propia córnea. Y vamos a repartir toda la escala de colores dentro del punto más plano y el más curvo que tiene esa córnea. Entonces, nos podemos encontrar que dos mapas, siendo exactamente la misma córnea, pues pueden parecer completamente distintos. Simplemente el de arriba nos está indicando que esta córnea es más curva que la media de la población y el de abajo nos está indicando cómo es esa córnea, las modificaciones que sufre la propia curvatura. Pero claro, hay que saber qué es lo que estamos viendo para poder interpretar a partir de ahí qué es exactamente esos colores. En los intervalos, la mayoría de las configuraciones de color que tienen los distintos mapas topográficos de curvatura se pueden configurar en distintos pasos, pasos que pueden ser de 0,25, de 0,50 de una dioptría. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque en incrementos grandes, bueno, son adecuados para patologías groseras, pero incrementos pequeños son mucho más efectivos para ver pequeños cambios sutiles. Entonces aquí nos encontramos que lo mismo, que en este caso estamos hablando de la misma córnea, pero parece completamente distinta según qué mapa veamos, si es una escala absoluta, si es una escala relativa de una dioptría, de media dioptría o de 0,25. Pues evidentemente lo primero para distinguir qué es lo que estamos viendo sería volver a ir exactamente a la referencia de qué es lo que estamos viendo. También hablamos de mapas de curvatura de dos maneras de obtenerlo. Tenemos mapas sagitales de la cara anterior y de la cara posterior y mapas tangenciales de la cara anterior y de la cara posterior. Los más analizables siempre son la cara anterior en curvatura y, bueno, un poquito por recordar, cuando hablamos de escalas de mapas sagitales, perdón, lo que vamos a hacer es que en la córnea que queremos analizar, el punto que vamos a medir, le hallamos su tangente, aunque fuese un mapa sagital, y la perpendicular hasta el corte con el eje axial. Y todos los radios, todos los puntos van a estar medidos con una referente común, un referente común que será el eje axial. Con lo cual, puntos muy próximos van a tener radios normalmente muy parecidos. Sin embargo, cuando nos vamos a un mapa tangencial, el punto que queramos medir, le hallamos su circunferencia completa y nos presenta ese radio. O sea, el radio de un punto que esté muy próximo a otro puede ser muy distinto. Entonces, en un mapa tangencial siempre se ven muchas más alteraciones de colores y saltos dióptricos que en un mapa sagital, que suelen ser mapas bastante más suaves. Por recomendación general, en córneas normales, no en córneas patológicas, los 4 milímetros centrales siempre van a ser más fáciles de ver en una escala más suavizada, que sería lo que nos presenta los mapas sagitales. Sin embargo, en la periferia los mapas sagitales van a perder mucha sensibilidad. De 4 milímetros hacia afuera sería mucho más recomendable el poder analizarlo con mapas tangenciales que van a ser mucho más específicos en esa zona en la que perdería sensibilidad un sagital. Luego también, cuando ya analizamos córneas patológicas, evidentemente para un queratocono, para analizar un queratocono, siempre interesará más verlo con un mapa tangencial que va a ser más exacto en cada localización. Y cuando se habla de implantar anillos intracorneales, normalmente siempre se trabaja con mapas sagitales por aquello de poder ver no un punto específico, sino toda el área en la que va a influir ese anillo. Entonces, un poquito por repartir cuando interesa trabajar con uno, cuando interesa trabajar con otro. Ahora vamos a cambiar y vamos a ver el concepto real de topografía, que serían los topógrafos de elevación. Representan elevaciones o depresiones de cada punto de la córnea. Aquí no estamos analizando si es más curvo o más plano, sino si está más elevado o más deprimido con respecto a la esfera de referencia. Sería realmente el concepto de topografía de verdad. Representa la verdadera forma que va a tener la córnea y se va a representar en valores de micras. Y van a ser valores positivos si quedan por encima de la esfera de referencia o del cuerpo de referencia, y en valores negativos cuando queden por debajo. Y es los mapas de elevación junto con la paquimetría lo más importante a evaluar y lo primero a evaluar en el diagnóstico del queratocono. La curvatura nos va a dar una aproximación en la cara anterior, pero la elevación es la que realmente nos está diciendo qué es lo que está pasando en esa córnea. Por fundamentos,
simplemente por poder ver la diferencia que habría entre el analizar con un disco de Plácido con una reflexión o basándonos en la curvatura antes que en la elevación. Si ustedes pusieran aquí arriba un disco de Plácido que reflejara sobre esta superficie e hicieran lo mismo sobre este, que reflejara sobre esta superficie, entre esto y esto no encontraría el mapa de curvatura ninguna diferencia. Daría exactamente la misma imagen, pero sin embargo hay una depresión de toda esta parte central. Si eso lo aplicáramos sobre una córnea, un disco de Plácido entre esta imagen y esta imagen tampoco encontraría en curvatura, si estuviéramos analizando la reflexión desde aquí, daría ninguna diferencia. Encontraría el mismo tipo de anillos y la deformación de anillos, pero no podríamos ver realmente la altura a la que están esos distintos movimientos de curvatura. Si nosotros lo hacemos al revés, si primero determinamos cómo son los mapas de elevación y una vez que hemos determinado cómo es el mapa de elevación, en este caso, derivamos de ahí cómo es la curvatura, solamente tendremos una solución de curvatura para cada solución de elevación. Si lo hiciéramos al revés, como estábamos viendo, si derivamos la elevación de los mapas de curvatura, tendremos un mapa de curvatura con distintas posibles soluciones de elevación, con lo cual estaríamos falseando. Por esto es por lo que eliminamos el disco de Plácido y trabajamos directamente con una cámara de Chainflux que nos crea la imagen de elevación y a partir de ahí se derivan los mapas de topografía de curvatura. Y por eso es por lo que tiene una gran repetibilidad, porque solamente encontraremos una solución en curvatura cuando trabajamos con la elevación. De cara a cómo trabajamos con la elevación en la interpretación, lo primero que se va a hacer es crear una esfera de referencia triangulando una zona, un diámetro de 8 o de 9 milímetros de diámetro de la córnea en pequeñas triangulaciones por sectores y se va a promediar todos esos radios de esas triangulaciones para crear una esfera de referencia, un radio de esfera de referencia, y se creará uno para la cara anterior de la córnea y otro para la cara posterior de la córnea. Cuando llevemos esa cara anterior y esa cara posterior en contacto con su esfera de referencia, la parte que esté en contacto con la esfera de referencia tendrá colores verdes y tendrá valores 0, más o menos, una micra como mucho, pero siempre en torno a esto. Todo lo que esté por encima del cuerpo de referencia serán valores positivos en micras y colores cálidos, y lo que esté por debajo del cuerpo de referencia serán valores negativos y colores fríos. Esto aplicado en una imagen, si tuviéramos una córnea prolata normal, va a ser más curva en el centro que su esfera de referencia y va a tener una zona un poquito elevada con respecto a su esfera de referencia con valores positivos pero no muy grandes. Si la córnea fuese excesivamente prolata, porque por ejemplo hubiera un cono, lo que tendríamos sería esta forma pero con muchas mayores elevaciones, micras de elevación en este área. La periferia media, como la córnea irá aplanando, caerá por debajo de su esfera de referencia, creando este mar anular con colores fríos y valores negativos. Y la córnea sigue aplanando hacia la periferia, pero la esfera de referencia se irá cerrando, con lo cual en la periferia total lo que vamos a volver a tener son valores positivos y colores cálidos. Es como una colina el efecto que vamos a ver. Cuando esto lo llevamos a una córnea tórica, lo que vamos a tener es que vamos a hacer coincidir en la parte central los dos meridianos, el meridiano curvo y el meridiano plano. La esfera de referencia estará promediada entre esos dos meridianos, con lo cual vamos a tener que el meridiano curvo caerá por debajo de la esfera de referencia y tendremos un meridiano con colores fríos y valores negativos, y el meridiano plano caerá por encima de esa esfera de referencia en todo este área y tendremos aquí y aquí unos valores positivos y unos colores cálidos. Es como una silla de montar, el efecto de una silla de montar a caballo el que haría. Bueno, cuando hablábamos de topografía de elevación, para interpretarla siempre, tanto en cara anterior como en cara posterior, lo que tenemos que ver es esas elevaciones si están en una zona peligrosa o no. Entonces, lo que tendrían que analizar es, la parte importante es los 3 milímetros alrededor del punto de menor paquimetría, que es donde la ectasia se podría estar localizando. Lo que tenemos que tener es, alrededor de ese punto, en esta zona, no tener unos valores por encima de determinados valores para que no sean valores patológicos. Si nos centramos en la zona de estudio, si hubiéramos creado una esfera de referencia con 8 milímetros de zona de análisis o con 9 milímetros, modificará. Y tendríamos, en este caso, que para 8 milímetros en cara anterior, en ese área de 3 milímetros alrededor del punto de menor paquimetría, en torno a 8 micras sería normal, en cara anterior entre 8 y 11 empezaría a ser sospechoso y más de 11 sería patológico. Cuando fuésemos a la cara posterior, hasta 13 micras sería normal, entre 13 y 16 sospechoso y más de 16 patológico. Si hemos creado la esfera de referencia con 9 milímetros de zona de estudio, nos hemos ido más a la periferia de esa córnea y en la triangulación vamos a meter más parte plana de esa córnea, con lo cual crearíamos un radio más abierto de la esfera de referencia y una esfera de referencia más plana,
que va a marcar más elevaciones en cualquier córnea. Por eso los valores de corte, cuando trabajamos con mapas de 9 milímetros, creados con 9 milímetros de zona de estudio, serán valores un poquito más altos. Y lo que hay que ver es cuándo interesa 8 o cuándo interesa 9. Pues va a depender un poquito del blanco que tenga el paciente. Porque si nos vamos a 8 milímetros en una córnea de 12,4, nos estamos yendo muy al centro de esa córnea, parte más curva. Si nos estamos yendo a 9 milímetros en una córnea de 10,5, nos estamos yendo muy a la periferia de esa córnea en el análisis y vamos a crear una esfera de referencia más plana de lo que realmente necesitaría. Entonces, jugar un poquito con esos valores. Estábamos hablando antes de valores de encima de 16 alrededor del punto menor paquimetría en 8, y aquí tenemos este paciente, pues que tenemos aquí 26 micras alrededor del punto menor paquimetría en cara posterior de la córnea, lo cual nos está indicando que muy probablemente lo que estamos viendo ahí es una ectasia, un principio de ectasia en la cara posterior de la córnea. Si analizamos las curvas paquimétricas, la paquimetría, vamos a crear 22 anillos concéntricos alrededor del punto de menor paquimetría y se van a analizar la paquimetría completa de esos anillos y se va a determinar un meridiano verde y uno azul. Aquí es donde los escalones hacia la periferia son más finos y en el azul donde serían más abruptos. Si una córnea fuese normal, paquimétricamente hablando, deberían de ser prácticamente iguales en los 360 grados como van a ser los escalones hacia la periferia. Cuando eso empieza a no ser normal, nos vamos a encontrar un índice medio, que es este de aquí, que estará el valor por encima de 1,2. Valores normales van a ser entre 0,9, 1 y 1,1. Valores por encima de 1,2 empiezan a ser valores que ya estarán alterados. En este caso, que es un queratocono claro, tenemos un valor de 2,9 y tenemos unas curvas de progresión que aquí están completamente fuera de la normalidad. Lo normal sería que fuese paralelo a las 3 líneas negras, y aquí abajo la progresión porcentual debería ir por dentro, debería trazar por dentro de estas 3 líneas y está todo el tiempo por fuera. Vemos que está claramente alterado en este caso. Aquí tendríamos una córnea anormal, que es la de este paciente que hemos visto antes, con unas elevaciones pequeñas en la cara posterior, pero que ya estaban marcándose, en el que vamos a ver aquí que hay una pequeña curva hacia arriba, o sea, la parte central, los 3 milímetros alrededor del punto menor paquimetría son más finos que el resto, y la progresión va claramente por fuera y hasta 6 milímetros no entra en una progresión normal. Y aquí tendríamos una imagen completamente normal. La línea de arriba traza perfectamente paralela a las 3 líneas negras y la línea de abajo traza por dentro de la progresión normalizada. Pero esto lo vamos a afinar un poquito más con la pantalla del módulo de Bellin-Ambrosio. En el módulo de Bellin-Ambrosio lo que vamos a hacer es analizar conjuntamente la elevación y la paquimetría. Y vamos a dar un salto de calidad a la hora de analizar los mapas de elevación. Hablábamos antes de que triangulábamos toda la zona de estudio de 8 o de 9 milímetros, todo, para crear la esfera de referencia. Pero en un caso como este, estamos triangulando también la parte más curva en la que está ya el cono, por culpa del cono, y nos va a crear una esfera falseada que va a encajar entre la parte normal y la parte curva de ese cono elevada. Y nos está enseñando una parte del cono, pero nos está dejando por enseñar otra parte. ¿Qué es lo que propone Michael Bellin? Lo que propone Michael Bellin es excluir de la esfera de referencia que vamos a crear la zona que podría ser sospechosa de ser patológica. Entonces, los 3 milímetros centrales no los vamos a tener en cuenta, esta zona no la tiene en cuenta para crear la esfera de referencia, y creará una esfera de referencia que encaja aquí y aquí con la normalidad y nos realza mucho más el cono. Al crearlo con la parte sana, entre comillas, de la córnea, nos encaja así. Si eso mismo lo hacemos en una córnea normal, aunque eliminemos esta parte, nos va a seguir creando una esfera exactamente igual, con lo cual no va a tener modificaciones en córneas sanas, pero sí nos va a realzar una ectasia en córnea con una patología, con un queratocono. Aquí lo estábamos viendo así, esto es cara anterior de la córnea, esto es cara posterior de la córnea, aquí con la esfera creada como la habíamos visto antes, y estábamos viendo esta elevación, la estábamos viendo así, estamos viendo realmente esta parte. Sin embargo, aquí en la cara anterior no ha sucedido nada al hacer esto, pero en la cara posterior ya nos ha realzado mucho más las elevaciones de ese cono. Y abajo nos marca las diferencias que está habiendo al hacer esto. Prácticamente no ha habido diferencia, es normal, pero sin embargo en la cara posterior sí nos ha dicho que aquella sospecha que teníamos de cono, pues evidentemente sí son unas elevaciones por encima de lo que era normal. Esto sería un patrón completamente normal, un patrón con un cono en la cara posterior, una ectasia posterior, y aquí tendríamos un queratocono en cara anterior y en cara posterior de la córnea. Luego, ¿qué ocurre? Ocurre que la clasificación topográfica del queratocono con la que se trabajaba era la clasificación de Amley-Krumich, que la tenemos aquí, que analizaba únicamente asimetrías de la cara anterior de la córnea y la diferencia que había entre la mitad superior y la mitad inferior de esa cara anterior de la córnea. Y en este caso, que la alteración está en cara posterior, pues no nos clasifica en ningún caso que esto sea un paciente con un problema de ectasia. Por eso es por lo que hay una nueva clasificación, que es el ABCD del doctor Michael Bellin,
que estaba ya intentando cubrir esa deficiencia que tenía la escala de Ambler-Krumez de trabajar solo con la cara anterior de la córnea. El planteamiento que hace el doctor Belin es que a la hora de analizar vamos a trabajar, en vez de en dioptrías, vamos a trabajar en milímetros porque la cara posterior de la córnea es una lente de potencia negativa, de muy baja potencia. Entonces vamos a buscar una mayor sensibilidad en esos mapas. Y para poder hacer en ese análisis, lo que vamos a hacer es analizar en milímetros y no en dioptrías. Y él nos clasifica en la A, vamos a tener la cara anterior de la córnea analizando la curvatura de esa cara anterior de la córnea en los 3 milímetros alrededor del punto de menor paquimetría, la zona sensible en la que podía estar empezando a sobresalir el cono. La B es la curvatura de la cara posterior de la córnea en esos 3 milímetros también alrededor del punto de menor paquimetría. La C es la paquimetría, que tiene el punto más fino, y la D es la mejor agudeza visual a la que llegue el paciente con corrección, que es el único dato que tenemos que introducir manualmente para que nos haga la clasificación. Y así nos lo clasifica. De manera que ahora ya no tenemos un queratocono en estadio 0, en estadio 1, estadio 2, no. Ahora tenemos un queratocono que puede ser estadio A0, porque la cara anterior todavía no se ha deformado, B4, porque la cara posterior está completamente ya elevada, C3, porque hay un adelgazamiento paquimétrico sensible, y D0, en este caso, porque está por debajo del valor de 1, porque normalmente la agudeza visual va de la mano de la deformación de la cara anterior de la córnea. Mientras la cara anterior de la córnea aguante, no va a tener una caída de agudeza visual importante. Entonces tenemos en este caso, en la pantalla topométrica, que la antigua clasificación no alteraba absolutamente nada, sin embargo la clasificación nueva nos está diciendo que mucho cuidado con la cara posterior de la córnea y con la paquimetría, que ahí sí hay algo. Entonces ya no vamos a clasificar como se clasificaba, sino que ahora vamos a ver un estadio A0, B0, C0 y D0, que sería una córnea normal, y correspondería a este mapa de Belin-Ambrosio, completamente normal. En casos de cambios estásicos muy tempranos, lo que tendríamos sería una 0, B2, C1, D0, en este caso, que es el caso que hemos visto antes de esas elevaciones en la cara posterior, y este era su Belin-Ambrosio. Y aquí tendríamos un queratocono ya moderadamente avanzado, en el que ya tenemos alterados todos los parámetros y la clasificación que tiene también y su Belin-Ambrosio. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que no hay ningún parámetro nuevo a aprender. Se sigue trabajando con lo de antes. Cara anterior de la córnea, cara posterior de la córnea, paquimetría y agudeza visual. No hay nada nuevo. Que se clasifican todos esos parámetros automáticamente y que ante cualquier mínima alteración de cualquiera de esos parámetros es sensible a verlo y poderlo detectar. ¿Antes qué ocurría? Antes ocurría que podía estar un paciente que parecía un queratocono estable durante 3 años y de repente volvía a alterarse. Y un queratocono en grado 2 que estaba estable, no estaba estable. Estaba estable la cara anterior de la córnea, pero seguía evolucionando, deformándose la cara posterior y seguía habiendo un adelgazamiento paquimétrico que esas clasificaciones antiguas no tenían en cuenta. Además de esto, tienen una nueva pantalla en la que, ya que hemos detectado de manera más avanzada un queratocono y lo hemos clasificado de una manera más minuciosa, pues también vamos a analizar la progresión. Y es la nueva pantalla de progresión del ABCD de Michael Belin. Está desarrollada por el doctor Michael Belin, ya está aceptada por las principales sociedades de córnea. Es un sistema de estadificación y de progresión que se ha publicado en distintas revistas científicas, tiene ahí distintas revistas en las que está y que ya está prerevisado y aceptado. Y lo que vamos a hacer es basarnos en esa clasificación que hemos estado viendo, donde la A era la cara anterior en distintas fechas que vamos a ir cargando, la B la cara posterior, la C la paquimetría y la agudeza visual. Cuando nos vamos a los datos numéricos, lo que vamos a tener es la selección del ojo y la fecha de las distintas pruebas que tenga ese paciente, la que queremos que utilice, la que marquemos es la que utilizará como principio del análisis de progresión. Lo pondrá en el nivel 0 y a partir de ahí empezará a analizar los cambios que ha habido sobre esa base de análisis. Y aquí podríamos marcar, si lo hubieran hecho ustedes, si marcan aquí, si entre dos pruebas hubieran hecho un tratamiento, pues lo que aparecerá es esa línea y esa línea nos indicará que los movimientos o las diferencias que haya habido en estas dos fechas van inducidos por el tratamiento quirúrgico que ustedes hayan realizado. La manera de interpretarlo, pues básicamente lo que cogiéramos fuera de estas, en cualquiera de los estadios, de los puntos de análisis, lo que cogiéramos fuera de esas líneas verdes y rojas, imaginémonos que estuvieran por aquí todos los movimientos, serían por la repetibilidad de la prueba, no tendrían realmente ninguna incidencia sobre lo que está ocurriendo.
Sí, lo que está ocurriendo se está ya incorporando entre la línea verde discontinua y la línea verde continua. Imagínense que estuviera entre estas dos, tendríamos entre un 80 y un 95% de que esa progresión es normal, es una cosa normal, no está alterada. Sin embargo, cuando nos estamos incorporando ya entre la línea roja discontinua y la línea roja continua, o sobrepasándola con este caso, nos está indicando que hay una probabilidad entre un 80 y un 95% de que sea compatible con una progresión de queratocono. Ese queratocono no está estable. Esta pantalla, en futuras modificaciones, en futuras actualizaciones de software que van a venir, una muy inmediata, se va a modificar, prácticamente va a venir igual, solo que en vez de clasificar aquí la progresión en vertical, va a venir en horizontal exactamente igual que viene la clasificación que hemos visto en la pantalla anterior. Pero básicamente los datos los va a seguir dando iguales. Por mi parte, en esta primera parte nada más. Les dejo con el doctor Fernández, que va a analizar todo esto junto con la biomecánica.